Bueno, ahí va. Seguimos entonces, a ver. Bueno, una segunda parte de esta segunda clase la usaría para tratar de ser sintético. Me interesa que nos queden claras estas bases. Sobre estas bases se va a sustentar todo el programa, así que eh, les pido que le presten particular atención y que hablemos de esto tantas veces como sea necesario para aclararnos las dificultades. Yo ahora voy a proseguir, les digo, sobre lo que hablé, ustedes pueden seguir tranquilamente el esquema uno. En el esquema uno yo empiezo por distinguir estas dos vertientes, de un saber experiencial y de un saber intelectual, teórico y existencial. Después abajo hago una discriminación respecto de lo metafísico en tres planos. Eh, Uno de esos tres planos corresponde al plano del saber experiencial propiamente dicho, del que he estado hablando. Ahí lo van a percibir con claridad. Es el que se vincula con la mística, con la religión, con la moral y con otros tipos de saberes, como sería el saber estético incluso. Después vamos a ahondar en ese tema, con la espiritualidad en general, que yo creo que amerita que le demos cabida, que le demos valor y que lo tratemos filosóficamente. Occidente ha dejado, como lo decía, la espiritualidad del lado de la religión exclusivamente y del lado de una religión hegemónica. Yo creo que la espiritualidad amerita que se mantenga también, además, como cuestión humana y transhumana, también en el orden de la filosofía, del pensamiento filosófico, ¿no? Que es a lo que apunto yo con las metafísicas del siglo XXI. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? El esquema número uno entonces es explícito todo lo que he venido hablando en estas dos clases. Y lo que yo voy a hacer ahora va a ser empezar con el esquema número dos, que es el que ustedes van a tener que seguir a lo largo de estas clases, que todos vamos a seguir a lo largo de estas clases. Es fundamental para la comprensión y el alcance de los objetivos de la materia. Esto no se encuentra en libros, es una elaboración personal sobre los libros. Así que el carácter esquemático, digamos, tiene que hacer valer, digamos, la, la aptitud para la síntesis que presupone. Voy a tratar de ser entonces sintético y después sobre esto podemos ahondar en clases en consultas cuando ustedes quieran. Insisto, sigo dándole las pautas para trabajar la primera guía de prácticos. ¿Mm? Si nosotros agarramos el esquema 2 sobre las metafísicas clásicas y modernas, se titula. Tenemos arriba, al principio, tenemos que he consignado escatología, religión, cosmología, en una misma serie. El orfismo aparece como el principal referente, ¿no? A este esquema me refiero, de ahí a esta línea, de estas líneas estoy hablando. Acá está el orfismo y acá están los temas. Bueno, ubíquenlo ustedes y síganlo. Ahí me refiero a los orígenes de los que he estado hablando hoy. El orfismo lo ubico en el contexto de la escatología, la religión y la cosmología anterior a la filosofía. Precisamente es una corriente religiosa que tiene al mítico Orfeo como su principal referente, digamos. Ahí va a ser interesante volver a pensar lo estético en relación con lo metafísico a partir del canto. Orfeo es el dios de la música, ¿no? Creo, de la lira por lo menos, la divinidad del canto y la lira, no sé si no es de las artes, no, de la música. ¿Mm? Pero además es el que recorre el camino al otro mundo. ¿Mm? Es el que vincula, digamos, este mundo con el otro. De ahí también su relación con lo metafísico.
Interesante ver cómo en el orfismo uno de los principales mitos es el mito de Dionisos y el del origen del hombre, el ser humano. Ya lo vamos a tratar esto, lo podemos pensar con Nietzsche también, bueno. Pero ahí tenemos el orfismo, a continuación vienen los pitagóricos, como vemos ahí los pitagóricos ya implican, ya en el pitagorismo hay una mezcla neta entre los aspectos religiosos y místicos y los aspectos científicos, filosóficos, ya de corte racional o racionalista. La matemática, el número básicamente en los pitagóricos, que también provienen ellos de la pasión por la música, es decir, el descubrimiento de las proporciones matemáticas en la lira, es lo que los lleva a los pitagóricos a pensar, a suponer que hay un orden universal, de orden matemático, subyacente al mundo. Y eso sería lo metafísico. A eso apunta lo metafísico. Y si de eso debiéramos ocuparnos, de eso nos ocuparíamos en nombre de la filosofía primera. Ese es el punto. Después serán diferentes las respuestas que den, los desarrollos que se hagan. Pero el planteo es el mismo, es ese. Ayer o hoy, y no sé si siempre, pero hasta hoy es así. Es interesante en los pitagóricos ver y detenerse a ver cómo están mezcladas las cuestiones intelectuales y experienciales sin distinción. Pero bueno, no importa, lo podríamos ver después. Entre los aspectos, elementos intelectuales que nosotros podemos observar en los pitagóricos, por ejemplo, está claramente la distinción entre los pares de opuestos, lo cálido y lo frío, lo blando y lo duro, lo oblicuo y lo cóncavo, que se encuentra en todas las filosofías, en la China, en la India, en la andina. Esas distinciones básicas en pares de opuestos, pero que luego en Occidente va a ir adquiriendo una dirección muy particular, muy propia, separando lo existencial y experiencial de lo objetivo, digamos, y material. Esa diferenciación entre lo material y lo espiritual, como una definición tajante y neta, es una distinción metafísica. Y esa distinción en cuanto a distinción tajante es solo occidental. No está en la filosofía oriental ni en la china. Una distinción tajante. No quiere decir que no diferencien una cosa de otra, lo material de lo espiritual. Pero ontológicamente pertenecerían a una misma naturaleza, serían parte de una misma realidad. Es Occidente, y sobre todo a partir del judeocristianismo, sobre la base del platonismo, que se lleva a cabo una diferenciación neta entre lo espiritual y lo material. Bueno, no importa, los pitagóricos vienen ahí. Yo les voy marcando la secuencia, ustedes ténganlo en cuenta después. Ahí es clara la relación que hay entre orfismo, pitagorismo, platonismo, por la influencia, digamos. Después viene Parménides, metafísica del ser y verdad proposicional. Parménides aparece como un filósofo clave en lo que sería el origen de la filosofía occidental y de la metafísica occidental. La clave de Parménides, básicamente, o que establece Parménides, es la idea de lo metafísico, o sea, de esa realidad última a la que me he referido anteriormente, de esa realidad última en términos de una realidad estable, permanente, inmóvil. Es decir, las características propias de lo metafísico en Occidente ya quedan de alguna manera consignadas por Parménides en términos de inmutabilidad, permanencia, eternidad, de lo último, de esa instancia última o de la realidad última, sea como fuera que se la imagine o que se la piense. Es en Occidente donde se va a poner el énfasis entonces en la estabilidad, en el carácter estable, permanente, fijo de las estructuras estables o de los elementos últimos inherentes a la realidad, a lo real. Con Parménides se empieza a forjar este camino filosófico ideológico que va a recorrer Occidente hasta el día de hoy. Si en Parménides tuviéramos que cifrar esta idea, debiéramos cifrarla en la frase que en un poema aparece, digamos, como
novedosa, digamos, por parte de Parménides, inaugura una discursividad, diríamos, que es esa frase que dice el ser es, el no ser no es, cuya estructura es de una estructura lógica, categorial. Ahí está la cuestión. Vemos cómo en Occidente se va constituyendo una filosofía cada vez más racionalista, fundada en una lógica analítica, categorial y en un pensamiento que discurre bajo la forma del razonamiento, al cual Aristóteles le va a terminar encontrando la vuelta en términos de cuál es su forma de funcionamiento, ¿no? A través de la lógica, su teoría de la lógica. Ya la forma de la estructura proposicional es la clave en Parménides. La forma, el ser es, el no ser no es, más allá de lo que diga y de lo que quiera decir, no importa. Lo importante es que la estructura lógica se instala ahí. Es una estructura lógica del tipo de una oración de la que nosotros podemos predicar algo, en las que nosotros podemos predicar algo respecto de un sujeto. S es P. Sería la traducción formal. A partir de ahí ya está en sus fundamentos lo que va a ser luego la ontología aristotélica como una ontología de la sustancia. Ese, el sujeto, es siempre la sustancia, el hipokaimenon, el qué, sobre el que se predica un determinado predicado. El celular es negro. Ese es el celular, negro es P. Y el carácter atributivo de del verbo ser, etc. Todo esto va a ir dando lugar a la configuración del pensamiento occidental. Por eso lo pongo ahí. Y porque es en la filosofía occidental, insisto, en la que